Buenos días. Hoy hablaremos sobre el sistema de instrumentación. En primer lugar, hablaremos sobre los instrumentos de navegación y vuelo. En este podemos encontrar 4 tipos. Los instrumentos que funcionan a partir de la presión dinámica y estática, como pueden ser los tubos pitot o las tomas estáticas. Los instrumentos que funcionan por vacío, electricidad y magnetismo, como la brújula. También encontramos instrumentos a partir del funcionamiento neumático, y estos pueden funcionar tanto por presión positiva y presión negativa. Ahora hablaremos sobre los instrumentos indicadores de comportamiento. Estos instrumentos informan del estado del elemento o sistema en tiempo real. Estos suelen hacer uso de la corriente eléctrica. Estos instrumentos nos indican, al piloto en tiempo real la situación de la aeronave, como puede ser en este caso la indicación de viraje o sobreviraje. En los instrumentos mecánicos, como aquí podemos ver, se componen por 4 partes. La parte detectora, que sería el sensor y suele estar situado fuera del instrumento. La parte medidora, que es la que transforma la señal en movimiento o impulso eléctrico y suele estar dentro del instrumento. La parte acopladora, que es la parte que transmite la señal emitida por la medidora y es la que se envía a la parte indicadora, que es la que suele tener una pantalla o una esfera en la que se nos indica mediante una escala o un valor numérico el valor que ha detectado la parte detectora. Aquí en un pequeño ejemplo de un instrumento podemos identificar las 4 partes. La parte detectora sería la boca del tubo pitot, que mediante unas membranas es capaz de valorar o detectar la diferencia de presión que existe. La parte medidora sería la que transforma esta diferencia de presiones en una diferencia de potencial que mediante la parte acopladora se transmitiría hasta la parte indicadora, que en este caso sería la esfera de velocidad. Los instrumentos mecánicos tienen varios inconvenientes. Uno de ellos, y el más importante, es la holgura. Es la holgura que se produce entre los diferentes dientes del mecanismo. Y este es el que produce que existan diferentes errores o no tan grande precisión en la medida que se lleva a cabo. Otro problema es la variación de temperatura. Debemos tener en cuenta que los engranajes de estos instrumentos suelen estar hechos de metal y el metal es susceptible a las dilataciones, por lo que si aumentamos o disminuimos la temperatura podemos hacer que las mediciones no sean tan precisas como deberían serlo. Y por otro lado podemos ver que la hermeticidad en los instrumentos que utilizan la presión también es muy importante, ya que si estos instrumentos poseen alguna fuga, ya no podrán comparar de forma eficiente la diferencia de presiones. En las indicaciones podemos encontrar varias escalas. Podemos encontrar escalas progresivas o lineales. Estas son como por ejemplo aquí, en la que se nos dan valores numéricos y la aguja es la que indica el valor exacto en cada momento. Y luego podemos encontrar las escalas porcentuales, que serían como en este caso, en la que no nos indican un valor exacto, sino nos indican el porcentaje de dicha situación. Por ejemplo, en este indicador de combustible, en vez de indicarnos la cantidad exacta de combustible que nos queda, nos indica que nos queda la mitad del combustible. Dentro de las indicaciones de los instrumentos podemos encontrar varias formas de mostrar la información. Si encontramos más de una indicación en una esfera, significa que estos datos que nos indica la esfera están relacionados. Entre estos podemos encontrar de varios tipos. En un primer lugar podemos encontrar que en una misma esfera
encontremos dos agujas, que sería en este caso en la que podemos encontrar una aguja que nos indica un valor y la aguja más larga que nos indica otro valor relacionado al mismo tema. O podemos encontrar que en una misma esfera podamos encontrar dos agujas que se muevan en dos ejes diferentes, como sería en este caso. Estas dos agujas tendrían aquí su escala y cada una de ellas indicaría un valor por separado, ya que esta aguja tendría este recorrido hasta llegar al semicírculo y esta otra aguja tendría el recorrido contrario, por lo que en ningún momento se cruzarían. Otra de las indicaciones puede ser una aguja y un contador numérico. En este caso, encontramos un indicador numérico que nos indica otro valor aparte del de las agujas. Debemos destacar dos definiciones. La indicación dinámica, que es la que se realiza mediante las agujas, ya que podemos ver el movimiento que realizan, y las indicaciones estáticas, que son los valores numéricos, que son las que nos indican el valor numérico en cada una de las situaciones. Ahora hablaremos sobre los instrumentos y la presentación del color. Debemos tener en cuenta que el color en los instrumentos nos da bastante información. Podemos destacar las líneas rojas, que indican límites máximos y mínimos. Por ejemplo, en este indicador de velocidad, en este caso no lo podemos encontrar, pero si estuviese lo encontraríamos. Aquí encontraríamos una línea roja, tal y como yo estoy dibujándola, y aquí otra línea roja. Estas dos líneas rojas indican el tope máximo y el tope mínimo de velocidad que puede tomar esta aeronave. El subrayado amarillo indica la zona de precaución, que estaría comprendida aquí. Esta zona no es que no se pueda comprender, sino que es una zona que solamente se puede llegar a ocupar en determinadas situaciones y cuando el manual de la aeronave lo permita. La zona subrayada en color verde es la zona normal de operación y la zona subrayada en rojo es la zona no permitida. Aquí debemos destacar que en las pantallas la información, al no poseer un anillo de diferentes colores, lo que indica es que la información entera es la que posee el color. Si la indicación está en verde, es que el valor es correcto. Esta indicación, si viésemos que cambiase de color a un amarillo o ámbar, sabríamos que empezamos a sobrepasar la velocidad correspondiente y cuando llegásemos a un valor rojo sabríamos que estamos en la velocidad límite. Ahora veremos la presentación cuantitativa de datos. Se utilizan símbolos o dibujos para mostrar información variable. Por ejemplo, en el caso del horizonte artificial. Cuando vemos el horizonte artificial, este no nos indica números, sin tener en cuenta estos valores que son la velocidad, altitud, temperatura y otros datos generales. Nosotros nos centraremos en el instrumento en sí. Este instrumento no nos indica ningún valor numérico. Lo que sí que nos indica es, mediante una imagen, nuestra situación de cabeceo, y también debemos destacar que existen otros instrumentos que en vez de cuantitativos son cualitativos. Y estos sí que indican una cantidad, como podría ser la velocidad en este caso, que sí que nos indica la cantidad exacta. Las presentaciones directorias son un tipo de presentaciones cualitativas relacionadas con la navegación. Estas son las que nos indican la navegación y posición y los diferentes movimientos que debemos de realizar para corregir el curso.
Por ejemplo, también podríamos poder encontrarlo en el Heading o en la brújula digital. Los sistemas VAM, tubos de rayos catódicos que se proyectan sobre el parabrisas y nos proporcionan una información, como puede ser en este caso la que tiene este avión militar. Esto permite que el piloto no tenga que cambiar su línea de visión para poder enfocarse en los instrumentos para más tarde poder enfocarse en el parabrisas. Esto es muy útil en los casos de despegue o aterrizaje. Los paneles de instrumentos y disposición. Debemos tener en cuenta que sobre el piloto recae una gran responsabilidad y por ello un gran cansancio tanto mental como visual al tener que estar constantemente cambiando y enfocando la vista hacia el parabrisas y hacia los instrumentos. Por ello debemos situar los instrumentos más principales, también llamados six-pack, en los que podemos encontrar los instrumentos mínimos para poder conocer situación de vuelo, deben estar situados dentro de la línea normal de visión. Esto significa que el piloto no necesita cambiar de posición su cabeza ni mover exageradamente los ojos para poder encontrar estos instrumentos. Y también el fondo de los instrumentos es gris mate. Antiguamente el fondo de los instrumentos era negro, ya que se pensaba que daba un mejor contraste, pero actualmente se ha demostrado que el gris mate, además de suavizar la visión, lo que permite es que el ojo no tenga que realizar tanto esfuerzo para adaptarse de las nubes a los instrumentos, además de que proporciona un mayor contraste. Las condiciones requeridas para los paneles de instrumentos similares, por ejemplo, hay algunos aviones que da igual la situación o modelo de avión, siempre tendrán los mismos instrumentos o sistemas situados en la misma localización. Esto suele pasar siempre con el aire acondicionado, con el sistema de combustible y la generación de electricidad, que suelen estar situados en los paneles de sobrecabeza de los pilotos. La luz de los controles. Esta no debe incidir directamente sobre los ojos. Otro apunte sobre esto es que las luces de los controles no deben tener un brillo excesivo, ya que si no cansaría o deslumbraría la visión del piloto. La navegación y grupo motopropulsor debe estar siempre visible, tanto para los dos pilotos, tanto en condiciones adecuadas de luz como en momentos de oscuridad. Hay aviones en los que solamente existe la posibilidad de que viaje un piloto y hay aviones en los que pueden viajar dos pilotos. Si viajase un solo piloto, habría un indicador por cada uno de los instrumentos. En cambio, si hubiesen dos pilotos, debería haber más de un instrumento para cada indicador, por lo que esto se considera sistemas redundantes, pero no todos los sistemas tienen la misma importancia para ser duplicados. Por ello, vamos a ver las grandes excepciones. Todos los instrumentos se duplican menos la brújula magnética, el indicador de temperatura externa y el reloj de precisión. Los instrumentos de grupo motopropulsor son aquellos que indican la situación del motor, que son muy importantes, sobre todo en tres momentos: en el despegue, en la velocidad de crucero y en el momento de aterrizaje. Los indicadores de posición magnética. Para poder explicar esto deberían poner un ejemplo. Cuando activamos o queremos cerrar una válvula, no se realiza en un instante concreto, ya que pasa un tiempo desde que la válvula recibe la señal hasta que finaliza su recorrido y por fin cierra la válvula. Durante este transcurso de tiempo, a nosotros se nos indica mediante una luz azul. Y luego finalmente debemos destacar que la iluminación de los paneles de instrumentos se utiliza luz blanca, ya que se demostró que es la que menos fatiga produce a la visión de los pilotos. Es lo que veremos hasta hoy. Muchas gracias.